Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y hoy, como los lunes, acostumbramos a tomar un tiempo para compartir sobre esta eterna verdad espiritual. Y hoy vamos a mirar un versículo, vamos a ver cómo a través de este versículo y ciertos términos nos expresan un proceso de nuestra vida natural. Vamos a ver 3 estados de vida y lo que cada uno de estos representa. Y vemos cómo a través de la historia este concepto, idea, término, principio y verdad que lunes tras lunes compartimos sobre la venida de Cristo. Es la venida de Cristo para describir no un evento sobrenatural, cósmico, que sucederá algún día sobre las nubes en los cielos, sino como a través de la historia, a través de un lenguaje metafórico, se comparte verdades de nuestra vida natural, verdades abstractas, y cómo describen esas etapas, procesos, transformación de nuestro ser. Y vamos a ver estos términos desde el hombre natural, lo que representa el hombre carnal y lo que el hombre espiritual, o lo que yo llamo ser Cristo. Y por eso la venida de Cristo cumplida, según, como vamos a ver hoy, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, vamos a ver que se encuentra en el reconocimiento y entendimiento nuestro de el estado de vida presente del hombre espiritual. Ese hombre espiritual es ser Cristo. ¿Ves? Ese hombre espiritual describe esto, en quien la venida de Cristo se dio, en quien esa nueva conciencia divina, forma de pensar, se ha formado y ahora es una esencia con lo que llamamos reino de Dios presente. Así que comenzamos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, lee de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros miramos las cartas de Pablo, Pablo aborda los conceptos del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual en sus cartas. Estos términos describen la condición espiritual de las personas y cómo cada persona se relaciona con Dios. Ahora, como decir en nota de paréntesis, ¿a qué nos referimos con Dios? Y tengamos esto en claridad, que no nos estamos refiriendo a alguien fuera de nosotros, sino que Dios representa tu nivel de pensamientos y acciones divinos, o es la manifestación de tu propia esencia divina. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de esa percepción
esa intuición, ese reconocimiento, ese entendimiento de la verdadera identidad presente de uno, que es espiritual, que es divina, que es en unión a la única fuente, fuerza, verdad que siempre es, que llamamos Dios. Y por eso uno vive, es en armonía, en comunión, en unión, en coherencia con esta verdad espiritual eterna, siempre presente, siempre ahora. Y eso es Dios, ¿ves? Ese estado de conciencia de uno, que uno es y por qué uno es. Entonces vamos a ver estos tres, estas tres etapas, estos tres términos: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y también quiero, a través de este video, vamos a tener una enseñanza dentro de una enseñanza. Vamos a hablar de esto que Primera de Corintios capítulo 2:14 nos habla, de estos tres estados o etapas de transformación. Pero también lo vamos a relacionar con todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque en este capítulo entero vemos este desarrollo de estas tres etapas, esta transformación interna. Y vamos a ver en relación a esta enseñanza de Primera de Corintios 2:14, vamos a ver ese desarrollo espiritual en Primera de Corintios capítulo 15. Entonces, vamos a mirar primero el hombre natural. El hombre natural es esa etapa del ego y la identificación con la materia. En otras palabras, es esa versión del ser humano, esa versión nuestra que desde que nosotros nacimos, nuestro sistema sociopolítico, lo que llamaríamos la mentalidad colectiva de nuestro mundo, de la historia, de las intenciones y deseos de los empoderados, de los gobernantes y gobernadores, donde la educación, las religiones, la economía, el entretenimiento es todo lo que desde que nosotros nacimos nos condicionó. Y cómo nos formó a esa versión de nosotros apegado al mundo exterior. ¿Ves? Esa versión de nosotros egoísta. Y a eso es lo que se refiere el estado del hombre natural. Y por eso naturalmente no percibe, no comprende lo espiritual, lo divino. Es como decir, es el estado de vida humana que uno es ignorante. Y hago así para representar, ¿ves?, nuestra ceguera espiritual. Es uno ignorante de la verdadera naturaleza y esencia de vida de uno mismo. Uno es ignorante de su propia fuente de vida. Y por eso el hombre natural, condicionado al mundo exterior, donde se cree que su fuente de vida proviene de lo exterior. Y por eso fuera de uno busca a Dios en lo exterior, busca al bienestar en lo exterior, busca la felicidad en lo exterior, busca la paz en lo exterior y busca todo, porque uno percibe y ha sido condicionado en esta mentalidad del ser natural. ¿A qué? A la ilusión de lo externo. Y por eso, naturalmente, ese hombre natural, esa versión de nosotros, como en ese estado de
una egoísta manera de ser y de vivir. ¿Ves de dónde provienen las intenciones de uno? De un mal filtro. ¿Y a qué me refiero con ese mal filtro? Me refiero a cuando esas intenciones son impuras, injustas. Uno en esa egoísta manera es esa versión de uno que siempre está buscando satisfacer sus deseos, sus compulsiones, sus impulsos. Esa manera de uno ser ambiciosa, necia, injusta. Esa manera de uno ser hipócrita. Esa manera de uno demostrar sus malas intenciones. Uno puede aparentar que tiene buenas intenciones, pero internamente lo que está motivando es la codicia, la envidia, el rencor, el celo. O en otros casos, el temor, el miedo, el dolor y sufrimiento. Que esa mentalidad es egoísta, acondicionado a uno, y uno la carga, uno es la forma de vida que uno vive. Y por eso el hombre natural que describe ese estado de incapacidad de responder a lo verdadero, a lo puro, a lo que en estas historias Dios representa y su reino presente es. Y por eso es ese hombre de pecado, o como la Biblia lo llama, una persona que peca naturalmente, que sus instintos, sus deseos, ¿ves? Es a hacer lo malo, lo injusto, a vengarse, a vivir por el enojo, por como vemos en las historias, tantas enseñanzas para corregir, rectificar ese hombre natural. Pero esto es prácticamente lo que esto describe. Es el estado de separación. La Biblia, la separación, ¿cómo la Biblia lo llama? ¿Cómo las historias constantemente, tanto del Antiguo Testamento al Nuevo? ¿Cuál es el término, el concepto que constantemente utilizan para ilustrar la separación del ser natural, el hombre natural, con el hombre espiritual o Dios y su reino? A veces esa separación, las escrituras constantemente lo llaman muerto, la muerte. Y por eso vemos tantas historias en relación con muertos o la muerte. Pero entendamos que es lenguaje metafórico y simbólico para describir, ¿ves?, esa gran distancia de lo espiritual, de lo verdadero. Y entonces, ¿ves?, es ese estado de separación, muerte, también el estado, como decía ahorita, de la ignorancia. Por eso también vemos muchas historias donde nos habla de un ojo, ¿sabes? De si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. O nos habla de la visión, o como Mateo nos dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo eso para referirse ¿a qué? A la vista, que tiene que ver con el conocimiento. Sabemos que la muerte representa o es sinónimo con la ignorancia, la falta de conocimiento de la realidad, de la verdadera esencia de uno. Y vemos cómo estas historias en la Biblia utilizan como en forma poética cuentos, parábolas, historias para describir esa verdad natural, esa etapa del ser en vida. También esa etapa donde las intenciones
puras, las virtudes y las cualidades divinas están ausentes en uno. Un ejemplo, es como aquí tengo unas luces encendidas, pero miremoslos de esta forma simple y natural. Cuando uno entra a un cuarto que todas las luces están apagadas, ¿ves? Lo que está gobernando y reinando es la oscuridad. Es como decir también, si nosotros cerramos nuestros ojos, inmediatamente todo se vuelve oscuro. Y esto es la oscuridad, que es sinónimo de muerte, de ignorancia, ¿ves? De falta de luz. Y por eso todas estas historias nos hablan de ver o visión espiritual o abrir los ojos, o de la luz, la iluminación. ¿Para qué? Para describir, ¿ves? Esa transformación de la oscuridad, ¿ves? A la luz, al entendimiento, al conocimiento. Y por eso la oscuridad describe esa etapa como el estado de una vida natural, de una persona que naturalmente desde que nació, es como decir un Nicodemo que desde que nació tal vez fue instruido por su tradición, por sus historias de su sistema sociopolítico, su cultura, sus idiomas, fue condicionado según sus creencias. Y de esa forma vino a ser en su estado de hombre, como decir, desarrollado, como para unos dirían según la cultura o la sociedad, wow, una persona admirable, hecho y derecho, con títulos y todo eso. Pero espiritualmente, uno muerto, uno que necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una gran separación entre su estado de hombre natural, el ser natural, condicionado al ser espiritual, al ser divino. Y por eso este ejemplo del Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, vemos eso, que ese nuevo nacimiento, tanto como en Nicodemo, como en las historias del Nuevo Testamento, tiene que ver con ese proceso que el ser humano va a embarcar. Es como decir, ese nuevo camino de vida hacia una transformación del ser. Entonces, como les decía ahorita, hablando de una historia dentro de una historia, para crecer más en el entendimiento de estos conceptos que vemos a través de las Escrituras, pues cuando miramos el hombre natural, te comparto o te pido que en tu tiempo leas el libro de el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, y ese hombre natural, lo que está describiendo en el capítulo de Primera de Corintios 15, lo describe como el estado y lo describe con la muerte de Cristo. Porque es como decía ahorita, es cuando el cuarto está oscuro, ¿qué no está presente? La luz. La muerte de Cristo, según Primera de Corintios 15, lo que describe es ese estado del hombre natural. Porque en el hombre natural, ¿ves? Como decía, condicionado, pues naturalmente está ausente todo lo que el reino, la presencia, todo lo que es virtuoso, puro, justo, verdadero, todo lo que representa a Dios, sus atributos, nombres, cualidades, características, es ausente.
Y por eso Primera de Corintios lo describe como la muerte de Cristo. La ausencia del espíritu de vida, la ausencia de la luz. Y como la luz está ausente, pues ¿qué es lo que está presente? ¿Qué es lo que está dominando y reinando? Está dominando y reinando y gobernando la oscuridad, es las tinieblas, el hombre natural, la egoísta manera de uno ver la vida. ¿Ves? Como les decía en esos ejemplos, esa voluntad de uno mala, egocéntrica, codiciosa, falsa, hipócrita. ¿Por qué? Porque lo que la luz es, la vida, Cristo, el Espíritu, el reino de Dios, está ausente en el estado del hombre natural. Y por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 11, está describiendo ese estado y comienzo de cuando Cristo está muerto y resucita. Porque lo que espiritualmente está describiendo es lo que naturalmente sucede en la vida del ser natural. Y cuando comienza, es esa chispa, es como decir una nueva intención surge, pero ahora una nueva intención de pureza, de bien. Es como decir, cuando la luz se enciende, y que ahora la luz cuando se enciende va a comenzar por ley a hacer, y es a remover toda la oscuridad, a penetrar todo recoveco, como diríamos, para alumbrarlo todo. Y por eso, Primera de Corintios 15, en estos primeros versículos del 1 al 11, nos describe eso, la resurrección de Cristo. Y vemos cómo nos dice y cómo lo vio Pedro y cómo lo vieron los discípulos y cómo lo vieron más de 500 personas y cómo después lo vio Santiago, los apóstoles y Pablo diciendo, y por último, lo vi. Pero mira esto, como he dicho, no es lo vi como que vi a alguien físico, no, lenguaje espiritual, lenguaje metafórico. ¿Cómo lo vi? La revelación, ¿ves? Ese apocalipsis que tiene que ver cómo ahora se me abrió el ojo de la comprensión y entendimiento de la pureza, de la justicia, del amor, de la compasión. ¿Ves? Ese nivel de conciencia que antes en el ser natural no tenía y no era capaz de responder con autenticidad a las situaciones del día presente. Ahora surgió una chispa. Ahora la pureza está naciendo en uno para llevar a uno a esta transformación del hombre natural a través del hombre carnal para llegar a ser Cristo, el ser divino, el ser espiritual. Entonces, vamos a mirar el hombre carnal. ¿Qué vemos? Y a través de esto, el hombre carnal en muchos de las cartas, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Santiago, vemos estos conceptos. El hombre carnal es una etapa de transición. Representa nuestro primer contacto con lo espiritual. Como decía, ese nacimiento o esa chispa divina, esa chispa de pureza que
despierta en uno. Se me fue aquí. Aquí estamos. El hombre carnal es una etapa de transición, representa nuestro primer contacto con el Espíritu, el nacimiento en la fe. Recibimos esa chispa del Espíritu. Sin embargo, la carne, que es la suma de los deseos egoicos y los hábitos viejos, siguen siendo muy fuertes. Es como decir, ese proceso de transición donde ahora dentro de uno esa realidad espiritual. Lo espiritual, si le prestamos atención, nos damos cuenta que lo espiritual tiene que ver con nuestro ser emocional, con nuestros sentimientos, deseos, emociones. Y por eso, como decía, el hombre carnal lo que describe es ese proceso interno, de lucha interna de uno con uno mismo, de ese ser divino, esa chispa de pureza que ahora, ves, ese Cristo resucitado, que ahora como espíritu de vida está comenzando a rectificar en uno los hábitos, las costumbres, los viejos patrones, los viejos apegos, todas esas, como diríamos, malas mañas, todas esas viejas características que nos condicionó nuestra identidad y apego al mundo espiritual. ¿Ves? Esa mentalidad colectiva de que fuera de mí está lo que yo necesito y busco. Y ahora entendiendo y rectificando uno en uno mismo, dentro de mí soy. Dentro de mí contengo la realidad del todo. Porque ahora, ves, está siendo presente en uno esa capacidad de comprender el potencial divino que contenemos. La paz, de amar, de servir, de ser puros, íntegros, rectos, sinceros, honestos. ¿Ves? ¿Y qué sucede dentro de nosotros? Como vemos en diferentes ejemplos que voy a compartir aquí, hay una guerra interior entre el espíritu recién despertado y la vieja naturaleza. Es como decir, esa guerra entre la nueva versión de uno que está formándose contra la vieja versión de uno apegada y arraigada, ¿ves? Y ahí es ese conflicto, esa guerra interna entre nuestro propio ser o nuestra naturaleza. Y sabemos lo que es correcto, ¿ves? Nos vemos en esas situaciones donde sabemos lo que es correcto y no lo hacemos. Y eso es esa etapa, ese proceso de transformación en nuestro ser carnal. ¿Ves? En el hombre carnal que todavía falla la marca, que todavía comete errores o que todavía peca. Y por eso está rectificando, está corrigiendo diariamente, está aprendiendo a ser perfecto, que es a ser maduro, que es a la persona que ahora, ves, por lo que va conociendo, entendiendo de su verdadera identidad, ahora en un nuevo carácter diariamente, en cada acción, en cada acción, en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada nueva acción. Entonces procura rectificar la que hizo hace 3 minutos atrás, 2 segundos atrás, porque tenemos esa capacidad divina, porque somos imagen divina.
Somos hechos a imagen de Dios. Y esa versión nuestra creativa, esa versión nuestra presente y atenta ¿a qué? A lo que le damos vida. A nuestra próxima acción. ¿Cómo va a ser? ¿Qué representa? Y representa la imagen divina. Y por eso ese proceso de práctica diaria, práctica consciente, atención dinámica a cómo hacemos todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en esa transición del hombre natural, en ese proceso de nuestro ser carnal, que está esa batalla interna, feroz, caótica, donde nuestras buenas virtudes divinas, nuestra esencia, Cristo resucitado, nuestro espíritu de vida, está alumbrando y destrozando todo el imperio de oscuridad y tinieblas que nos gobernaba y nos condicionó. Versículos como Mateo capítulo 26, versículo 41, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25 y Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25 nos demuestran esta guerra interna, esta batalla espiritual, este proceso natural, emocional que tú y yo a través de día a día vamos enfrentándolo. Y eso describe ese hombre carnal. Pablo lo puso de esta manera en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿Ves? Niños que representan inmadurez. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y mira cómo él describe a estas personas en Corintios, que los llama niños espirituales carnales. Mira cómo decir sus actitudes, sus características, sus acciones, que revelaban, ¿ves?, lo que los gobernaba, su mente en ese proceso de cambio. Dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, peleas, discusiones, mira, canto de tú, que sí, y todo ese tipo de contienda que demuestra, evidencia, que todavía no hay madurez, que todavía el ser espiritual no está formado. Y por eso este proceso. Entonces, 1 Corintios 15, volviendo ahora a ver 1 Corintios 15, cómo describe en el capítulo 15 lo que el hombre carnal representa. Y lo describe de esta forma, con la resurrección de los muertos. Cuando uno lee 1 Corintios 15, versículos del 12 al 34, en la Biblia, y yo usualmente utilizo la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 15, el capítulo entero está dividido en 3 secciones. Y por eso la primera sección, la resurrección de Cristo. Como hablamos ahorita, la segunda sección es esta, que es como decir, los describe a la resurrección de los muertos. Y eso yo lo comparo con el estado del hombre carnal. Lee estos versículos para que veamos entonces esta
realidad espiritual, y como Primera de Corintios capítulo 15 no es un capítulo que nos está hablando de eventos escatológicos del futuro, sino es literatura espiritual y requiere discernimiento, entendimiento, ¿ves? Requiere un nivel más alto de comprensión de estos conceptos y términos espirituales que a través de la humanidad universalmente son usados en literatura, en historias, en sabiduría espiritual para llevar a personas a madurar espiritualmente. Y por eso estos términos y conceptos, por eso un capítulo tan significativo como Primera de Corintios, capítulo 15. Nuevamente, no está hablando de eventos escatológicos y futuros que sucederán, sino describe la transformación interna del ser en esas tres etapas, como estamos viendo: el hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual. A través de Primera de Corintios 15 lo pone el hombre, Cristo, la resurrección de Cristo, después el segundo, la resurrección de los muertos, y después el tercero, los cuerpos glorificados. Todo eso describiéndonos nuestra realidad de vida presente. ¿Cuándo? No entendemos. Es imposible entenderlo cuando lo único que constantemente se te ha dicho, y dependiendo a qué círculos de influencia o quienes te enseñan estas escrituras, pues te dirán, y si sus lentes, ves, como decir, su entendimiento o su mayor nivel de capacidad es el de la letra, es el literal, es el que leen lo que dice la letra y así lo interpretan, porque así desde que nacieron, ves, es el hombre natural, es la versión humana natural de ellos, condicionados por la mentalidad colectiva o sistema colectivo o la tradición y fe, las creencias, las interpretaciones que a través de, como diríamos, de mi fe, si yo soy cristiano y de acuerdo a mi denominación, interpretamos Primera de Corintios 15, así, eso se está refiriendo hacia el futuro, esos son versículos escatológicos, que eso es lo que sucederá. Pues eso está describiendo, es ese hombre natural que en su máxima revelación, entendimiento, está mirando una historia de origen espiritual, de origen esotérico, místico, que utiliza un lenguaje metafórico para describir verdades de la vida natural, verdades emocionales, verdades de un proceso de cambio interno que es duro, severo, y que como seres humanos es parte de nuestra vida evolutiva. Pero lamentablemente no lo entendemos por nuestra condición teológica de que Dios, ¿ves?, en el mundo exterior, allá en el cielo y allá todos estos acontecimientos, por eso esperamos a lo que venga en el futuro, es la esperanza de que lo que sucederá cuando en esa mentalidad, ¿ves?, es imposible ver, comprender, entender el espíritu, es imposible discernir lo espiritual, y por eso se requiere desarrollar un nuevo nivel de comprensión que pueda comprender, ¡wow!, la profundidad de estas enseñanzas. ¡Wow! ¡Qué significativa! ¿Cómo uno entonces puede
apreciar y admirar cómo la sabiduría de generaciones, de pueblos, lenguas, la sabiduría que llamaríamos eterna o universal, ha surgido y ha sido, siempre ha sido. Y aquí en estos términos, en estos conceptos, en estas historias, nos llega a nosotros para instruirnos principios de la vida y cambios, para empoderarnos a asumir responsabilidad, a luchar esta guerra espiritual, ¿ves? Que tiene que ver con uno y la forma del ser de uno. Porque uno va en ese camino de transformación del hombre natural, atravesando por el hombre carnal, para ser el hombre espiritual, ser Cristo, ser la versión suprema de uno, ser la sabiduría divina presente, activa. Poderoso, significativo. Entonces vamos ya a ir, como decir, aterrizando el tercer estado, el hombre espiritual, al que yo llamo ser Cristo. Y por eso, como en este video o en esta clase, ves la venida de Cristo. No estamos hablando de alguien que vendrá físicamente algún día, sino, ves, es el lenguaje metafórico y figurativo, ves, y cuando hago así, visualiza, esto representa el entendimiento que a ti te viene. ¿Ves? Lo que llamaríamos el removimiento del velo de aquellas ideas, conceptos preconcebidos que tu mentalidad colectiva, mundo en el que te condicionó, ves, te llenó de nubes. Y ahora la venida de Cristo a través, como dice, y vendrá en las nubes del cielo y todo ojo le verá. Lenguaje figurativo describiendo las nubes describen que aquello que obstruye la iluminación. Y cuando ves esas ideas preconcebidas, esos conceptos, esa vieja naturaleza de uno es removida. Entonces la luz, la venida de Cristo, ves, el entendimiento, la comprensión de estas verdades espirituales, de cómo uno ser en estado de vida presente, la suprema versión de uno. Intenciones puras, recto. El carácter, como decir, a imagen y semejanza de lo que entendemos, ¿ves? Porque percibimos con claridad, ¿ves? Comprendemos esa iluminación, esa nueva mente en uno, es uno siendo y viviendo en justicia, en bien, en buena voluntad. Y eso es la venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo. Es esa nueva conciencia, mentalidad que forma a uno y transforma a uno totalmente de un viejo ser a un nuevo ser, del hombre carnal al hombre espiritual. Algo que sucede en esta vida. Lucas 17, 21. Léelo. El Espíritu, ves esta verdad. Dice, señales nunca se darán, porque esta realidad siempre es ahora, presente. Y donde único aparece es cuando la nueva conciencia, ves, el nivel de mentalidad de uno madura, crece y ahora puede entender lo espiritual, espiritualmente. El hombre espiritual es ser Cristo. Describe nuestro estado de conciencia más elevado, lo que llamaríamos, ¿ves?
lo celestial, lo divino, lo eterno. Lo que está describiendo es que esa mentalidad presente en el ser es esa versión de uno madura, perfecto. Como Mateo 5:48 nos dice, sé pues maduro, sé pues perfecto, como tu Padre es perfecto. ¿Y cómo eso se puede ser si no es siendo, imitando, siendo en claridad, ves, teniendo esa perspectiva clara de la esencia y presencia de Dios en todo y en todos? Y por eso todo lo que uno es, dice y hace va en armonía, en congruencia y coherencia con la esencia y realidad presente que es Dios, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el Consolador, la realidad y fuente de vida y de todo lo que es presente. Es ser maduro, guiado enteramente por el Espíritu Santo. Y recuerda que Espíritu Santo, ¿ves? Es esa fuerza, Espíritu, fuerza, Santo que nos separa, ¿ves? Porque nos está separando. Es una nueva fuerza interna, una nueva fuerza de voluntad que se forma en uno, que surge en uno, que ahora nos santifica, nos separa. ¿De quién? Del ser natural y del ser carnal, porque vamos en esa transición, transformación hacia el ser espiritual. Y por eso nuestra fuerza viva y activa, el Espíritu Santo describe esa vitalidad en nosotros, esa conciencia activa, fuerza y viva. Es nuestra identidad, carácter y presencia activa, siendo la palabra de Dios, siendo el Logos, la palabra, siendo la fuerza activa en toda acción, siendo uno con la realidad de la presencia de Dios que siempre es. ¿Y dónde está? En todo lo justo, lo puro, lo verdadero. Y por eso uno consciente de esa presencia, uno es justo, puro y verdadero en todo lo que uno es. Y por eso somos la palabra de Dios, somos la fuerza divina, activa, presente. La fuerza viviente y dinámica que está en constante operación, evidenciando la presente realidad del reino de Dios en intenciones puras, virtudes, paz y unidad. El hombre espiritual, llévate esto y que esto sea tu meditación. El hombre espiritual es ser Cristo. 3 estados: el hombre natural, el hombre carnal, ser Cristo. Tu identidad divina, tu carácter en sabiduría espiritual presente. Es quien posee discernimiento espiritual y puede comprender las verdades profundas de Dios. Las verdades profundas de Dios. Nosotros, yo como occidental, desde que nací, fui nacido y enseñado, condicionado a la fe judeo-romana cristiana, y la versión de Dios que solamente conocí se me infundió a través de mi tradición y teología judeo-romana cristiana, como decía, fue la abrahámica, de donde parten, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Parten de la fe abrahámica, estas 3 religiones, como decir, globales.
Y así fui condicionado ¿a qué? A creer que la profundidad de Dios, como decir, la máxima revelación de Dios, universal, eterna al mundo, era lo que las Escrituras decían. Y me di cuenta que esa era parte de mi versión del hombre natural. Del hombre que desde que nací fui condicionado por el mundo exterior, por las ideas de hombres y los beneficios de hombres. Y no fue que por la gracia de la vida, entonces uno va creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento que va mucho más allá que estas historias. Y cuando miramos la revelación de Dios desde el oriente hasta nuestro ahora, es vasta, mucho más amplia que las creencias del Dios de la Biblia, que solamente occidentalmente hemos sido condicionados a creer, a tener fe en todo lo que la Biblia dice de Génesis, Apocalipsis. No, crezcamos, maduremos, lleguemos al conocimiento de Dios y veremos que se requiere para llegar a nuestro ser divino espiritual, a ser Cristo. Esto es parte de ese proceso, de esa transformación, de dejar atrás nuestra versión de Nicodemo, nuestra versión condicionada por nuestras religiones, fe, y crecer en el entendimiento de la verdad única que presente es y que a través de la historia se revela en múltiples formas, en múltiples idiomas. Una esencia, una realidad, una verdad que nos une a todos en un espíritu. Y por eso la unidad. Y entonces el hombre, hablando del hombre espiritual, es quien posee discernimiento espiritual y puede comprender las verdades profundas de Dios. La conciencia ya no está anclada en el ego ni en los deseos de la carne, sino que se ha fusionado con la divinidad interior. Las percepciones ya no son racionales, sino intuitivas y directas. Es la etapa de la iluminación y la unión mística. Es como decir un místico, ¿ves? Es la persona que vive en unidad. ¿Con qué? Con la realidad que es, con el reino de Dios y su presencia. Y eso es ser místico, la persona que en todo lo que dice, piensa, hace, ¿ves? Está en continua relación con la fuente de todo lo que es, con Dios, con su reino, con su espíritu, con su verdad, con su esencia. Y por eso es un ser místico. Eso es un ser iluminado. Eso es un ser consciente en el presente y por eso le presta atención a todo lo que hace. En este estado uno actúa en armonía, ¿ves? Con la voluntad divina, manifestando los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. ¿Ves? Todas estas características, una vida virtuosa. El velo, ¿ves? El velo de la ilusión, aquello es que nos cegaba.
La mente en ese estado del hombre, tanto natural como el carnal, ¿ves? Ya es removida, ¿ves? Porque ahora, como decía al principio, la luz, ¿ves? La iluminación en la conciencia de uno es como decir, la comprensión, el entendimiento del por qué somos, vivimos y cómo vivimos. Y eso es, desapareció las ilusiones, lo que representan las nubes, la oscuridad. Entonces, ¿ves? El velo de la ilusión ha sido levantado y la persona ve la realidad tal como es, desde una perspectiva divina, desde la verdadera naturaleza, esencia, identidad de uno presente. Pablo lo puso de esta manera en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5, Pablo lo puso, porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y como último punto de esta, como decir, trilogía de una historia en o dentro de una historia, el tercer punto en 1 Corintios capítulo 15, y es cuando nosotros leemos del versículo 35 al 57, vemos cómo describe el hombre espiritual, ¿ves? Ese tercer estado lo describe en 1 Corintios 15 como los cuerpos resucitados o los cuerpos glorificados. Lee estos versículos para que veamos la unión espiritual y lo que nos revela este capítulo 15 de 1 Corintios. En conclusión, la venida de Cristo cumplida, según 1 Corintios 2:14, se puede interpretar como el mapa del desarrollo interior del ser humano. Al nivel divino, unión con Dios a ser Cristo. 3 estados que representan nuestro camino de vida natural. Nuestro estado, mentalidad, ser natural. Nuestro estado y mentalidad del ser carnal. Y nuestro estado, conciencia divina de ser Cristo. Que este sea tu verdadera identidad siempre. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.